Hola, buenas tardes a los de casa, a los de aquí, a los que veis luego la grabación. Vamos a ver, empezamos con el capítulo 4 ya, con el capítulo de la evolución. Vamos a empezar hoy y terminaremos el próximo día, o sea, vamos a ir con un poquito de calma en este capítulo. Y lo que quiero es que se os vayan quedando las ideas muy claras, sobre todo cuando tengamos que hacer los cálculos matemáticos de por qué son de una determinada manera, ¿vale? Y por qué estudiamos la evolución y cuál es la diferencia entre la teoría de la evolución de Darwin y después lo que es ya la teoría sintética de la evolución. Vamos a ver si todas esas cosas van quedando claras a lo largo de la clase de hoy. En primer lugar, vamos a ver realmente de dónde surgen las preguntas sobre la evolución, sobre de dónde venimos, de dónde vienen los seres vivos, no solamente nosotros como seres humanos, sino de dónde salen todos los seres vivos, qué es lo que pasa. Y nos vamos a fijar en distintas explicaciones que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad para ver cómo se llegó después a la explicación que dio Darwin en el momento en que estableció su teoría de la evolución. Pero fijaos en que en un primer momento en la Grecia clásica se hablaba ya de la transformación de los elementos, ¿vale? Eso se usaba como una explicación de lo que era la diversidad de todos los seres vivos. Pero después, una vez que desaparecieron las ideas de la Grecia clásica, empezaron a surgir otras y hasta nada menos que el siglo XIX, o sea, hasta hace muy poquito, solamente se hicieron distintas elucubraciones que normalmente tenían por debajo lo que era la fundamentación de ciertas ideas religiosas, de determinadas creencias religiosas, o bien simplemente pues que no se conocía cuáles eran en ese momento las leyes naturales. Luego vamos a hablar del creacionismo, por ejemplo, pues bueno, cómo el creacionismo sigue estando presente en la sociedad actual y además es una idea que se defiende contra lo que son las teorías de Darwin y la teoría sintética de la evolución. Hay muchísimas personas que hoy por hoy no creen para nada en las teorías de Darwin, ¿vale? ¿Cuándo Darwin desarrolló lo que es su teoría? Pues a mediados ya del siglo XIX, ¿vale? Y no solamente Darwin, sino que como otras veces ya habéis visto que en otros casos hemos visto que hay dos autores que descubren lo mismo de manera independiente, pero en el mismo momento, en el mismo momento histórico de la humanidad, ¿vale? Entonces, Darwin y Wallace son los que descubren el mecanismo mediante el que se produce esa evolución, que sería, ¿cuál es el mecanismo? Pues la selección natural, ¿vale? Darwin publica en 1859 el libro de El origen de las especies y en esa obra están las bases de lo que es la teoría de la evolución, que va a llevar a lo que es ahora mismo la teoría sintética de la evolución, ese marco en ciencia. ¿Por qué? Porque realmente luego se ha ido ampliando el conocimiento que tuvo Darwin en su día, que por ejemplo vamos a ver que cuando Darwin escribió El origen de las especies no se tuvo en cuenta que ya existían las leyes de Mendel. Mendel hacía unos años que había desarrollado su teoría y había establecido sus leyes y sin embargo se habían dejado un poquito de lado y después con ese redescubrimiento de las leyes de Mendel se dio otro impulso a la explicación de cómo se llevaba, de cómo se había producido, de cómo se producía la selección natural y cómo era el mecanismo de la evolución, ¿vale? Bueno, entonces, fijaos que históricamente otra vez también vamos a ver un poquito que el método científico como tal se implantó en los siglos XVI y XVII con distintos autores. Con eso se revolucionó lo que era la forma de ver el mundo, se cambió la visión del mundo, de la Tierra, de cómo estábamos, que realmente no era un lugar estático hecho a la medida del hombre, había una visión tremendamente centrada en lo que era el ser humano. Y 2 siglos después de eso, Darwin lo que hace es hablar de que el hombre no solamente eh, es un eslabón más en esa cadena evolutiva, según la teoría de la evolución de Darwin, sino que encima para muchas de las personas fue como un mazazo el que dijeran que el hombre además desciende del mono, ¿vale? La teoría de la evolución recoge leyes matemáticas y funcionales que lo que van a hacer es explicarnos por qué hay una gran diversidad de seres vivos y cuál es la causa de esa diversidad, ¿vale? Vamos a ver después cómo fue la evolución de
desde el momento en que surgió la teoría de la evolución, cómo ha evolucionado también esa teoría hasta llegar a ser lo que es hoy por día, ¿vale? Hoy por hoy. Entonces vamos a ver luego la teoría sintética de la evolución, que sería ese marco científico para entender no solamente la diversidad de los seres vivos, de todos los organismos vivos, sino, por supuesto, desde el punto de vista de la psicología, que es lo que estamos estudiando, que es lo que nos interesa estudiar, la conducta humana, ¿vale? En cuanto al creacionismo, fijaos en que si ese creacionismo lo que pretendía es que el mundo había sido creado por Dios en 7 días y además estrictamente en esos 7 días Dios creó el mundo y todos los seres vivos que están en él, y ese concepto de especie lo intentó llevar a sus últimas consecuencias. Linneo intentó hacer organizar el mundo vivo de una manera jerárquica y utilizó para eso los criterios de Aristóteles de la escala Nature. Lo que pasa es que terminó al final, a pesar de que estuvo muchísimos años trabajando en ello, pues se dio cuenta de que realmente el cambio era una constante, o sea que no había esa estaticidad, no se podían establecer los organismos y esa clasificación de una manera estática, sino que el cambio era una constante y que la categoría que él pretendía establecer de especie o incluso la de género se podía originar de forma natural por variación brusca o por hibridación. O sea que al final llegó a las conclusiones de que realmente ese concepto que le había basado todos sus estudios, el concepto tipológico de especie, era falso. ¿Vale? Si os fijáis en el libro tenéis una figura, en la figura 4.2 tenéis lo que serían los resultados de una encuesta que se realizó hace solamente 11 años acerca de la aceptación pública de la teoría de la evolución en 34 países. Fijaos en dónde está España y cuántas personas en esa encuesta contestaron en qué porcentaje contestaron que realmente para ellos la teoría de la evolución no era aceptable. Y lo más llamativo, aunque supongo que muchas de vosotras ya lo sabéis, es el dato que tenemos de Estados Unidos, porque fijaos en que se reputa como falsa la teoría de la evolución en Turquía en más del 50%, pero en Estados Unidos llega prácticamente al 40% de los estadounidenses. En Estados Unidos hay comunidades que rechazan totalmente la teoría de evolución y que están totalmente de acuerdo con lo que sería el creacionismo. Vale. Después, y ha habido como una evolución también de lo que es ese creacionismo, y ahora se habla también de lo que es la inteligencia, el diseño inteligente. O sea, que ha habido como también una forma de intentarle dar una imagen más actual, pero realmente se basa en las mismas teorías creacionistas. ¿Vale? Bueno, antecedentes históricos de esa teoría de evolución, pues hemos hablado un poquito de eso. Hemos visto cómo en el siglo XVII se revolucionó lo que era la física y la astronomía y cómo hasta el siglo XIX el problema del origen de las especies estaba entre lo que era el transformismo radical, que decía que las especies surgían por generación espontánea, y lo de las teorías creacionistas, ¿vale? Que obviamente pues Dios creó el mundo y los seres vivos son los mismos que creó Dios y son los que siguen existiendo hoy por hoy. Más o menos es algo así, pero bueno, con todas las los pequeños adornos que le podéis poner a lo que es la teoría creacionista. En el siglo XIX lo que pasó es que había muchas investigaciones en distintas disciplinas científicas, anatomía comparada, fisiología, paleontología, y con eso se estableció lo que luego fueron los pilares del estudio científico de lo que es el origen de las especies. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la geología, pues uno de los pilares, la antigüedad de la Tierra. La antigüedad de la Tierra, que es de cientos de millones de años. ¿Vale? Por otro lado, el descubrimiento de los fósiles, la naturaleza de los fósiles. La continuidad de la vida a lo largo de todo lo que es la historia de la Tierra. La evidencia también de que las especies no son inmutables, no son estáticas e inmutables, sino que experimentan variaciones. Y que los seres vivos, además, tienen determinadas características anatómicas y fisiológicas que pueden establecer ciertas relaciones entre ellos, ¿vale? Todo eso hizo que se replantearan
lo que eran los planteamientos que había hasta ese momento, que eran los creacionistas, y que se empezaran a hacer preguntas sobre qué era lo que había ocurrido, cómo era esa variabilidad de los seres vivos. Entonces, los datos que había apuntaban a que podía ser que esos seres vivos de ese momento concreto fueran producto de lo que era la transformación de otros anteriores. Pero, ¿cómo se había producido esa transformación de otros seres vivos anteriores en los seres vivos que existen en la actualidad? Bueno, pues entonces había dos teorías concretas, una la de Lamarck y otra que es la que vamos a ver, la de Darwin. Ese mecanismo para Lamarck estaba fundado en dos principios. Uno, que la función crea el órgano. Por ejemplo, hablaba de que la jirafa tiene ese cuello tan largo porque de esa manera llega a las hojas de los árboles, pero la función, el hecho de que la jirafa tuviera que llegar a esas hojas de los árboles, era lo que hacía que ese cuello hubiera crecido y se hubiera hecho tan largo, ¿vale? O sea que de alguna forma esa función era la que creó el órgano y había como una especie de acto de voluntad en ese desarrollo del cuello de la jirafa. Y por otra parte, cómo esos caracteres que se habían adquirido eran hereditarios, o sea que se heredaban de padres a hijos, ¿vale? Entonces, bueno, propone que ese cuello de la jirafa o cualquier otra estructura anatómica es consecuencia de los hábitos y que esos hábitos son resultado de lo que es la adaptación al ambiente de ese individuo concreto, de ese ser vivo concreto, ¿vale? Decía que el hábito existe desde hace mucho tiempo y entonces eso hace que, por ejemplo, el cuello de la jirafa haya crecido tanto. La cosa de la evolución de las especies sería el organismo y sería simplemente esa necesidad, ese deseo de mejora. ¿Y qué ocurriría? Que esa herencia de los caracteres adquiridos se produciría de forma que cada uno de los organismos vivos representa una línea evolutiva independiente originada en principio por generación espontánea, o sea que tenemos ese transformismo, había una generación espontánea y lo que pasaba es que después cada uno de esos organismos había ido evolucionando y al final había conseguido acercarse a la perfección en el ambiente en el que estaba ese organismo. Con lo cual había como una especie de camino recorrido desde lo más imperfecto hasta lo más perfecto. Y por supuesto, los seres vivos más perfectos, para Lamarck, éramos los seres humanos, ¿vale? Nosotros seríamos pues la perfección ya llevada a su máxima expresión, sin que eso signifique que para Lamarck no se pudiera todavía mejorar más, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que realmente Lamarck estableció una hipótesis que era materialista, lo cual también es algo a destacar, pero por supuesto tiene muchos errores y muchos problemas, ¿vale? De todas maneras, las tesis lamarckianas siguen siendo las aceptadas también por muchas personas porque realmente son muy atractivas, porque esa idea de que hay una finalidad en el desarrollo de determinadas características de los seres vivos, pues puede ser, bueno, hay como una visión teleológica, una visión finalista de esa necesidad que crea el órgano, que también puede llamar mucho la atención, ¿vale? Si vamos teniendo hábitos nuevos, esos órganos se van a ir incrementando y van a ir favoreciendo el desarrollo de determinadas capacidades también, ¿vale? Capacidades también conductuales, en el caso de los seres humanos. Entonces, frente a esto teníamos la teoría de la evolución por selección natural, que es la de Darwin. Bueno, he dicho que Darwin y Wallace descubrieron lo que era esa evolución por selección natural. Y Darwin hizo algo que, bueno, para mí es muy, muy interesante el ver cómo una persona que tiene suficientes medios de vida, porque pertenece a una familia acomodada y realmente no necesita trabajar para vivir, para sobrevivir, pues lo que hace es dedicarse a trabajar por placer, por gusto, porque realmente tiene unas preguntas a las que quiere contestar y entonces se embarca, nunca mejor dicho, en una aventura como meterse en el Beagle y hacer el viaje de 2 años a las Islas Galápagos y estar haciendo observaciones, anotaciones de todo lo que iba viendo de la flora y la fauna de esas Islas Galápagos, ¿vale? Entonces, con esas anotaciones, él empezó a estudiar
a determinadas especies que había allí y lo que le llamó muchísimo la atención es que había 13 especies de pinzones que estaban muy relacionadas entre sí porque todas provenían de los mismos pinzones originales, todos venían de una población de pinzones sudamericanos, pero lo que ocurría es que había 13 especies distintas y esas especies eran muy diferentes entre sí dependiendo de cuál fuera la función que estaban realizando y cuál fuera el ambiente en el que tenían que sobrevivir. ¿Vale? Entonces, había dos cosas en las que eran muy distintos. Una, el comportamiento que tenían, que era un comportamiento diferente dependiendo de lo que comían, y otra, cómo eran sus picos. Aquí tenéis los picos moledores, los picos exploradores y los picos prensores. ¿Qué pasaba? Que los que comían semillas tenían el pico mucho más grueso, mucho más grande también. Los que comían insectos, lo que pasaba es que tenían el pico mucho más pequeño y puntiagudo, ¿vale? Y también había otros que martillaban los árboles y que eso es lo que insertaban los insectos que hallaban entre la corteza con la ayuda de una ramita. O sea que cada uno había desarrollado distintos tipos de pico y además también comportamientos distintos para alimentarse. ¿Qué pasaba? Que él se dio cuenta de que a partir de un solo pinzón, de una sola especie de pinzón, de una única población, se había diversificado en aspecto y en comportamiento. Entonces, vio también que con las tortugas ocurría una cosa muy similar. Es que aquí también tenemos que estos Galápagos son muy diferentes también dependiendo de en qué isla estaban viviendo, cuál había sido su adaptación al ambiente. ¿Cuál fue la explicación que dio Darwin a todo esto? Pues que el hecho de que hubiera una divergencia de unas poblaciones colonizadoras, por ejemplo en el caso de pinzón o de la tortuga, se habían tenido que adaptar, se habían enfrentado con éxito a las condiciones ambientales. Pero ¿cómo se habían adaptado? Realmente no usa la visión lamarckiana del hábito, sino que lo que decía es que el hecho de que se hubieran encontrado con condiciones ambientales diferentes hacía que fueran determinadas características de unas tortugas o de unos pinzones más adecuadas para ese ambiente y esos pinzones eran los que sobrevivían con más facilidad o esas tortugas eran las que sobrevivían en ese ambiente con más facilidad y las otras iban desapareciendo. Eso hacía que en cada una de las islas hubiera también especies diferentes de tortugas. Había diferencias en la supervivencia y en el número de descendientes por cada una de esas variedades aportadas a la siguiente generación. Los más aptos, los más adecuados a ese ambiente concreto, tenían más descendencia porque estaban más adaptados. Y ¿qué pasaba? Que después de un tiempo, lo que iba ocurriendo es que había más diversificación en cada una de esas especies de tortugas o de pinzones. ¿Vale? El hecho de que en cada isla las condiciones ambientales fueran diferentes hace que en cada una de las islas se puedan encontrar pues, distintos tipos de tortugas. Cuando Darwin regresó de las Islas Galápagos a Inglaterra, pues lo que ocurre es que siguió estudiando, no se paró en todas las anotaciones que había hecho, sino que siguió intentando documentar lo que era su explicación, recopilando datos, leyendo muchos libros de otros autores también, recurriendo a lo que habían hecho los naturalistas, a cómo se habían, por ejemplo, cómo habían ido haciendo trabajos de cría para seleccionar unas razas, para mejorar determinadas razas o para conseguir determinados comportamientos o determinadas características físicas de unas razas. Entonces, bueno, al final lo que pasa es que decía que junto a la variabilidad, esa variabilidad que había entre los pinzones, entre las tortugas, la herencia era otro de los elementos que eran importantísimos para la teoría de la evolución de Darwin. ¿Vale? Para que esa variabilidad tuviese sentido en la explicación del origen de las especies, esa variabilidad tenía que ser hereditaria. En el caso de Lamarck, ¿qué ocurría? Que había una heredabilidad de los caracteres adquiridos. En el caso de Darwin, lo que pasa es que, a pesar de que tenía que existir esa heredabilidad, no se sabía cuál era el mecanismo a través del que se heredaba esa variabilidad. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que posteriormente, cuando se redescubrieron las leyes de Mendel, entonces ya se supo a qué se debía esa heredabilidad. ¿Vale? Bueno,
Darwin también hizo como una síntesis en su teoría con otras ciencias que ya existían en aquel momento. Entonces, por ejemplo, leyó, entre los autores a los que estuvo leyendo cuando volvió a Inglaterra, pues estaba Lyell, y de Lyell leyó un libro de Lyell que es Principios de Geología, y en ese libro Lyell hablaba de que las leyes geológicas son constantes y eternas, ¿vale? Y que había que explicar el pasado de la Tierra recurriendo a los procesos naturales que podemos observar en la actualidad. Con lo que observamos hoy podemos explicar lo que es el pasado de la Tierra. Y por otro lado también leyó una obra de Malthus, el ensayo sobre el principio de la población, y en esa obra Malthus habla de la tendencia de las poblaciones a ir incrementando en número, a crecer desmesuradamente cuando las condiciones ambientales lo permitan. Es decir, que si hubiera unas condiciones ambientales lo suficientemente adecuadas para que un organismo se desarrollara, se reproduciría con esos recursos limitados también ilimitadamente. Pero realmente lo que tenemos son ambientes en los que los recursos son limitados y además pues hay determinadas contingencias que tienden a que el número de descendientes vaya disminuyendo en algunas poblaciones que no sean tanto como para que sea de una manera ilimitada, ¿vale? Entonces, eso explica por qué en las poblaciones naturales son muchos menos los individuos que llegan a la edad reproductiva que los que van naciendo en cada una de las generaciones. Darwin descubrió la causa de la diversidad de los seres vivos y lo recogió en su obra, en El origen de las especies, y el razonamiento que hacía Darwin era el siguiente. Decía, vamos a ver, aquí tenéis, en esta imagen, veis lo que sería la interpretación lamarckiana. ¿Os acordáis de que había especies, generación espontánea, ¿vale? Y simplemente cada una de ellas iba evolucionando hasta convertirse en la especie actual. En el caso de Darwin lo que tenemos es que esas especies vienen de un tronco común y entonces a lo largo del tiempo lo que pasa es que se han ido diversificando dependiendo de su adaptación a los distintos ambientes, ¿vale? Todas las especies tienen una relación de parentesco y ha habido un origen común de todas ellas. Entonces, bueno, ¿cuál era su razonamiento? Por una parte, las poblaciones de seres vivos van a crecer de manera exponencial, ilimitadamente, si todos los individuos que nacen se pueden reproducir. Luego, hay un límite a la cantidad de recursos disponibles, con lo cual ese sería un límite al crecimiento de las poblaciones. Y no hay dos individuos iguales. La variabilidad es muy importante, la variabilidad en cualquier población. Una parte importante de esa variabilidad es hereditaria. Ya habéis visto que no todas las características son hereditarias. La limitación de recursos establece una lucha por la existencia y además, después de muchas generaciones, el proceso de la selección natural es el que va a ir produciendo un cambio gradual en las poblaciones de individuos que va a conducir a que aparezcan nuevas especies, que sería lo que tenemos en esta parte de abajo, ¿vale? La teoría de la evolución, por tanto, establece esa relación de parentesco entre todos los seres vivos, ¿vale? Entonces, bueno, el azar es uno de los elementos que tenía en cuenta Darwin para causar la variabilidad y no pasaba lo mismo con las diferencias de especies. En este caso, no era el azar lo que hacía que hubiera diferencias entre las especies, sino que las diferencias en las especies se debían al proceso de la selección natural. O sea, que había en el caso de Darwin ese proceso y sin embargo pues acordaos de que para Lamarck era una cosa diferente, ¿vale? Para Lamarck era distinto y para Darwin en cambio lo que había era una presión de las condiciones ambientales que se van ejerciendo sobre esa diversidad que ya existe. Entonces vamos a pasar aquí estáis viendo lo que serían las frecuencias genotípicas, pero antes de llegar a eso vamos a ver lo que es la teoría sintética de la evolución. Cuando Darwin establece su teoría de la evolución, lo que ocurre es que poco a poco se van añadiendo nuevos conocimientos y en la primera mitad del siglo pasado hay una serie de descubrimientos en el cambio de la genética, de la sistemática y de la paleontología. Por una parte, las leyes de Mendel otra vez vuelven a ocupar su espacio y se desarrolla la genética. Y eso hace que se sepa ya cómo se genera la variabilidad y cómo se hereda esa variabilidad. Después, con eso, ya se sabe que pequeños cambios
hemos estudiado ya lo que serán las mutaciones, entonces esas mutaciones producen pequeños cambios en el material hereditario y aparte de eso también hemos estudiado cómo se produce la recombinación, la recombinación génica en los organismos que se reproducen sexualmente. Entonces, con todo eso, ¿qué sabemos? Que surgen alelos nuevos, alelos de cada uno de los genes, y esos alelos se heredan de manera independiente. Acordaos de que cada uno de los alelos de cada uno de los genes se va a heredar de manera independiente. Entonces, por otra parte también, que cada uno de los individuos, de cada uno de los seres vivos, lo que hace es que es una muestra única y aleatoria de todos los alelos que existen en la población. Entonces, en esta figura lo que estamos viendo sería, no estamos viendo los alelos porque lo que estamos haciendo son las frecuencias genotípicas para un locus determinado, ¿vale? Vamos a ver. Luego vamos a ver, entonces, que tenemos también, por una parte, cómo son los genes, el descubrimiento de las leyes de Mendel, el descubrimiento de la genética, de cuál es la naturaleza de los genes, y eso va a hacer que se pueda establecer con facilidad la relación de parentesco entre todos los seres vivos. Luego, otra de las ciencias a principios del siglo XX que tienen un resurgimiento sería la sistemática, y la obra de Meir establece el concepto biológico de especie. Meir dice que lo que es el concepto biológico de especie, dice que la especie es el conjunto de poblaciones naturales de organismos que forman una comunidad que es reproductivamente aislada de otras comunidades de organismos. Es decir, que la especie sería en la que está formada por esos organismos que pueden reproducirse entre sí. Acordaos de cuando hablábamos de los perros y de las distintas razas de perros, decíamos que todos los perros pueden reproducirse entre sí, pero que todavía hay no se ha llegado a producir una especiación completa con respecto a los lobos, porque los perros y los lobos todavía pueden reproducirse entre ellos, ¿vale? Entonces, aún ese aislamiento no se ha producido totalmente. Entonces, bueno, la especie, ¿qué pasa? Que sería simplemente biológica y objetiva, ¿vale? Después, cuando se han recogido los datos del registro fósil también, esos datos hacen que se pueda ver con bastante claridad lo que sería ese proceso de la evolución y que la evolución se desarrolla a través de esas pequeñas variaciones, tal y como decía previamente la genética de poblaciones. Vale, después entonces tenemos que hoy por hoy tenemos un marco nuevo, un marco científico nuevo, que sería esa teoría sintética de la evolución, que también se llama teoría neodarwinista. Bueno, ahora ya sí vamos a ver esos mecanismos de la evolución, o sea que vamos a ir a esta figura que tenéis aquí delante. Darwin, por tanto, descubrió que la variabilidad, la herencia y la selección natural serían los pilares sobre los que se sustenta el origen de la diversidad orgánica, ¿vale? O sea, de la evolución de todos los organismos. Cada uno de los individuos, como os decía antes, sería una combinación única de todos los alelos que existen en una población para cada uno de los loci que conforman el genoma de una especie concreta. Sobre esa combinación individual única actúa la selección natural. Entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo de esa actuación de la selección natural, unos alelos van a tener en las siguientes generaciones más representación que otros alelos. Va a haber una alteración continuada en el tiempo y esa sería una de las causas de la aparición de nuevas especies. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que la evolución va a ser consecuencia de cambios en las frecuencias alélicas. A ver, acordaos de que había unas mutaciones que pueden, esas mutaciones, pasar a la siguiente generación si son mutaciones beneficiosas. ¿Qué va a pasar? Que la adaptación al ambiente va a ser más fácil para esos individuos que tienen esos alelos determinados con esas mutaciones concretas, entonces van a reproducirse más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber esa selección natural, va a estar actuando a lo largo del tiempo y esas frecuencias alélicas van a irse modificando, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ampliar lo que sería el individuo, esa combinación única del individuo, vamos a ampliar nuestros estudios a lo que sería la población. ¿Qué es una población de individuos, de esas combinaciones únicas de alelos que existen? Pues esa población sería el grupo de individuos que se reproducen entre sí, que viven en el mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ver, vamos a volver un poquito para atrás para
recordar lo que eran los genes y acordaos de que teníamos, que cada uno de nuestros genes tenía 2 alelos. Y vamos a imaginarnos, vamos a llamar esos alelos, pues alelo A y alelo B, por ejemplo, o si queréis alelo A mayúscula y minúscula, como queráis. Entonces tenemos un gen con 2 alelos en una población con un número concreto de individuos que vamos a llamar N, ¿vale? Y esos individuos se van a reproducir de una manera sexual con fecundación cruzada, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta las leyes de Mendel, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener distintos genotipos. Esos genotipos van a ser a ver, en el libro los llaman A sub 1, uno de los alelos, y al otro alelo A sub 2. Entonces, ¿cuáles serían los genotipos? A sub 1, A sub 1, homocigótico. A sub 1, A sub 2, heterocigótico. A sub 2, A sub 2, también homocigótico. ¿Vale? Entonces, imaginaos que hay D individuos que tienen la homocigosis A sub 1, A sub 1. H a sub 1 a sub 2 y R con A sub 2 a sub 2. Entonces, el número total de individuos de esa población, el número total de individuos que era N, ¿vale? Es igual a D más H más R. Bueno, si el número de individuos de cada uno de esos genotipos lo referimos al total de individuos, imaginaos, por ejemplo, que estoy hablando de D, de los que tienen la homocigosis A sub 1 a sub 1. Entonces, vamos a ver la frecuencia relativa de cada uno de esos genotipos. Esa frecuencia relativa sería el cociente entre la frecuencia absoluta, el número de individuos que tienen ese genotipo, y el total de individuos. A eso es a lo que le vamos a llamar frecuencia genotípica, ¿vale? Entonces tendremos las frecuencias genotípicas de cada uno de esos genotipos posibles y a esas las vamos a llamar, ya no las vamos a llamar de H y R minúsculas, sino que a las frecuencias genotípicas, que son el resultado de dividirlas por el número de individuos, las vamos a llamar de H y R mayúsculas. La suma de todas ellas nos va a dar el resultado de 1, ¿vale? Porque ahora estamos hablando ya de porcentajes de esos individuos. Entonces tenemos la suma de todas las frecuencias genotípicas sería igual a 1. Después, aquí tendríamos la representación de lo que serían las frecuencias genotípicas de todos esos individuos, ¿vale? Para cada uno de los genotipos en esa población concreta. Ahora vamos a pasar a lo que serían las frecuencias alélicas. Las frecuencias alélicas son también las frecuencias génicas, ¿vale? Las frecuencias alélicas lo que son ya serían las representaciones de cada uno de los alelos en la población con respecto, ahora nos vamos a fijar en los alelos concretos, ¿vale? No en los genes, sino en los alelos. Representación de cada uno de los alelos en la población con respecto al total de alelos que existe en la población. Eso es lo que se va a llamar frecuencia alélica o frecuencia génica. Entonces, bueno, teníamos antes los datos de lo que eran los individuos, el número de individuos de la población era N mayúscula, ¿os acordáis? Entonces, ¿cuál sería el número de alelos con respecto a un gen concreto? ¿Vale? ¿Cuáles serían los alelos de un gen? Pues ahora vamos a tenerlos que dividir todos los individuos que teníamos antes. Cada uno de ellos va a tener cada uno de los genes de los que hablábamos antes va a tener 2 alelos, con lo cual el número total de alelos sería 2 multiplicado por n, ¿vale? Que sería lo mismo que 2 de minúscula más 2 de h minúscula más 2 r minúscula. Entonces, bueno, vamos a ver. Como el alelo A sub 1 está representado dos veces en los homocigotos A sub 1, A sub 1, vamos a tener 2 de alelos de A sub 1, ¿vale? ¿Qué ocurre con los heterocigotos? Tenemos los 2 alelos, el A sub 1 y el A sub 2, ¿vale? Entonces, si tenemos un número de heterocigotos H, ahí lo que tenemos es N alelos A sub 1 y N alelos A sub 2, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a tener son o sea, la mitad de esos individuos H, la mitad de alelos y la mitad de alelos de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, si llamamos P a la frecuencia del alelo A sub 1, esa P sería igual a 2 veces D más H solamente una, dividido entre el número total, entre la n, pero multiplicado por 2, entre 2n, ¿vale? 2n que sería lo mismo que 2d más 2h más 2r, ¿de acuerdo? ¿Entendéis esa fórmula? Perfectamente, ¿no? Sí. A ver, queremos el alelo A sub 1.
solamente el alelo A sub 1. Entonces he dicho, hay unos individuos, como los homocigóticos para ese alelo A sub 1, ¿vale? Eran los D. Entonces, como son homocigóticos, tenemos de ese alelo la representación 2 multiplicado por el número de individuos homocigóticos, ¿de acuerdo? En los heterocigóticos tenemos uno de cada, con lo cual va a ser una vez, por eso es solamente H. Los primeros es 2D y luego los otros es H. Y eso, si queremos la frecuencia, lo vamos a hacer va a ser dividido entre el número total de alelos de la población, que era los N, ¿vale? Entonces, bueno, después tenemos con la frecuencia del alelo sub 2, podemos hacer el mismo cálculo y vamos a llamar Q a esa frecuencia del alelo sub 2. No tenemos más que dos alelos, el P y el Q, ¿vale? Entonces, con eso ya tenemos las fórmulas para calcular las frecuencias, la frecuencia alélica Q a partir de la frecuencia alélica P. La suma de las dos frecuencias alélicas nos va a dar el total, ¿vale? O sea, va a ser 1. Las frecuencias genotípicas, las que veíamos antes, las frecuencias genotípicas y las alélicas de cada locus, son los indicadores que va a utilizar la genética de poblaciones para caracterizar cuantitativamente a una determinada población. Los cambios que se vayan a producir en esas frecuencias genotípicas y alélicas van a ser las que pongan de manifiesto los factores que están actuando sobre un alelo o sobre un genotipo determinado. La ley del equilibrio de Hardy-Weinberg, a ver, la tenéis que entender con bastante claridad. A ver, tenemos en este cuadrado de Punnett, estáis viendo cuáles serían todos los gametos que se pueden formar en una población para un determinado locus, ¿vale? Y las respectivas frecuencias alélicas. Entonces, los 4 posibles cigóticos que se pueden formar después de la fecundación, que son los 4 que tenéis aquí, ¿vale? Serían estas 4 posibilidades. Vamos a ver, pues aquí tenemos P cuadrado, Q cuadrado, PQ y PQ, ¿vale? Porque aquí tenemos los heterocigóticos y aquí los dos homocigóticos que se podrían formar. Vale. La ley del equilibrio, a ver, hay dos personas, una vez más, son dos. Hardy, que era un profesor de matemáticas, un matemático, y un físico, Weinberg, demostraron matemáticamente que las frecuencias génicas y genotípicas, o sea, las dos que hemos visto antes, las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas de una población se mantendrían constantes de generación a generación siempre y cuando se cumplieran las siguientes condiciones. Y cuando os diga cuáles son esas condiciones, os vais a dar cuenta de la dificultad de que eso realmente se produzca. O sea, es muy difícil que se mantengan constantes esas frecuencias alélicas y genotípicas. Pero porque las condiciones son las siguientes. Por una parte, que el tamaño de la población es lo suficientemente grande para que no haya variación en las frecuencias génicas debidas al muestreo. ¿Vale? O sea que cada una de las muestras va a ser equivalente a otra muestra que podamos elegir dentro de esa población. El tamaño de la población es suficientemente grande para que las muestras vayan a ser representativas siempre de esa población. Por otra parte, que todos los individuos de esa población tengan la misma oportunidad de parearse entre sí para originar la generación siguiente. Que no hay movimientos de inmigración ni de emigración, individuos que vienen a esa población e individuos que se marchan de esa población. Después, que la fertilidad de los genotipos de la generación parental y la viabilidad de los nuevos genotipos en la siguiente generación sea la misma, o sea, que no haya diferencias en la capacidad reproductora de una generación a la siguiente. Y, por otra parte, también que no haya mutación, que no existan mutaciones de un estado alélico a otro, o sea, que no haya nuevos alelos a partir de los existentes ni que estos se transformen en otros. Si se dieran todas estas condiciones, que obviamente son tremendamente artificiales, es muy difícil que se den, si se dieran todas esas condiciones, lo que pasaría es que podríamos, si conociéramos unas determinadas frecuencias génicas, con esas frecuencias génicas podríamos tener las frecuencias genotípicas porque solamente podrían existir esas frecuencias genotípicas. Y lo mismo, con unas determinadas frecuencias genotípicas solamente podrían existir unas determinadas frecuencias alélicas. Tenéis aquí lo que sería ese cuadrado de Punnett en el que están representados los distintos gametos, espermatozoides y óvulos, en el caso de que fuera una reproducción sexual, ¿vale? Y todas las frecuencias alélicas que se pueden formar.
Si no se cumplieran esas condiciones de equilibrio de la ley de Hardy-Weinberg, en este caso, en esta representación gráfica tendríamos ese equilibrio, ¿vale? Serían las relaciones entre las frecuencias alélicas y genotípicas en una población en equilibrio. Si no se cumplieran esas condiciones de equilibrio, entonces, si conociéramos las frecuencias alélicas de una población, no podríamos calcular las frecuencias genotípicas porque los alelos no estarían repartidos entre los 3 posibles genotipos, como sería de esperar en el caso de que sí existiera ese equilibrio. Entonces, bueno, en la realidad, lo que sucede normalmente es que tanto las frecuencias genotípicas como las frecuencias alélicas se pueden verse alteradas por distintos factores. En el caso de que hubiera equilibrio, si conociéramos las frecuencias en este caso, veis que si tenemos un momento determinado que sería este, si tenemos las frecuencias alélicas, podemos ver perfectamente cuáles son las frecuencias genotípicas también, ¿vale? Las podríamos tener perfectamente para todos esos, para el homocigoto a sub 1 a sub 1, homocigoto a sub 2 a sub 2 y el heterocigoto, ¿vale? Entonces sí que las podríamos calcular. Pasamos entonces a la variabilidad genética, ¿vale? ¿Qué ocurriría? A ver, hemos visto, según decía Darwin, que la variabilidad sería uno de los pilares en los que se sentaría la evolución de las especies y que sin variabilidad no existiría esta evolución, ¿vale? Por una parte, tenemos la recombinación génica, que sería una fuente de variabilidad, porque con esa recombinación génica aparecen nuevos individuos. ¿Os acordáis de cómo se producía esa recombinación? Sí, vale, genial. Habría una combinación nueva de alelos y una combinación única de alelos. Por otra parte, tenemos también otra de las fuentes de variabilidad. ¿Cuál era? La mutación, las mutaciones, ¿vale? La mutación, porque con esas mutaciones se van a formar también nuevos alelos y con eso se alterarían frecuencias genotípicas y frecuencias alélicas. Esa mutación, las mutaciones son un proceso de cambio lento, por lo menos cuando estamos hablando de organismos complejos. Tienen que pasar muchos, muchos años. Entonces, en la especie humana, por ejemplo, pues ese periodo ha sido muy lento, ese periodo de cambio. Las tasas de mutación más frecuentes son del orden de 10 elevado a menos 5 por gen y generación, ¿vale? Toda nuestra historia como especie, y esto lo leo porque es imposible que me acuerde de los nombres totalmente, en nuestra historia, que se estima que está en torno a los 100.000 años, un alelo originado en los albores de la humanidad tendría en la actualidad, sin tener en cuenta otros factores, una representación aproximada del 4%, ¿vale? En 100.000 años han existido unas 4.000 generaciones. Si la tasa de mutación es de 10 elevado a menos 5, entonces 4.000 por 10 elevado a menos 5 sería 0,04. La variabilidad, sin embargo, es muy alta en las especies estudiadas. Entre un 33 a un 50% de los genes que codifican proteínas presentan más de un alelo y entre un 4 y un 15% de los loci de un individuo están en heterocigosis. Los humanos presentan menos variabilidad que los de los grandes simios, que son los alelos de los grandes simios. Pero de todas formas, en cada persona, en cada uno de nosotros, hay una heterocigosis, o sea que tenemos los dos alelos de cada uno de los genes, hay una heterocigosis diferentes, hay una heterocigosis cercana al 7%. Y en el total de la población humana, el 28% de los loci tiene más de un alelo. También, ¿vale? Entonces, si en nuestro genoma hay unos 19.000 genes, 1.330 de ellos presentarán dos variantes en cualquiera de nosotros y en el conjunto de la población 5.320 loci tendrán más de un alelo. Es verdad, de todas formas, que la variabilidad todavía es más elevada de los que esos datos nos están indicando, porque están referidos solamente al 1,5% del genoma humano, que es el que codifica información referente a la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Hay otra parte del genoma humano que es no codificante, es ADN no codificante, y entonces la variabilidad del material hereditario sería muchísimo mayor. Vale. La variabilidad, de todas formas, no se pone de manifiesto de la misma manera, con la misma frecuencia en todos los loci. Un alto porcentaje de genes
son vitales para la supervivencia. Lo más probable sería que cualquier alteración que se produjera al azar en esos LOCI llevara a un desajuste en el complejo adaptativo que representa cualquier organismo, y eso haría que su éxito reproductivo fuera también menor, ¿vale? Entonces, esas mutaciones que hacen que el éxito reproductivo sea menor, lo que ocurre es que llegan a desaparecer, ¿vale? Las frecuencias alélicas van a estar, no van a desaparecer totalmente, pero van a estar por debajo del 1% cuando son de carácter recesivo. Esto lo hemos visto también cuando veíamos determinadas mutaciones y veíamos cuando había algunas que eran dominantes recesivas o qué ocurría en cada una de ellas. Cada persona, cada uno de nosotros tiene una o dos mutaciones recesivas letales. Si no fueran recesivas, si fueran dominantes, estaríamos muertos, ¿vale? Y varios cientos ligeramente deleterias en heterocigosis. Esos alelos, por el hecho de que sean recesivos, son muy difíciles de eliminar de la población. Los individuos heterocigotos siempre los van a tener en el 50% de sus gametos. Es verdad que de todas formas, esa variabilidad que existe no lleva a la desaparición, no tiene efectos terribles en todos los LOCI, porque muchas veces lo único que hace es originar una variabilidad. O sea, he hablado de mutaciones recesivas letales, pero algunas veces no tiene por qué ser letal, ni muchísimo menos. Lo que va a pasar es que va a producir una variabilidad fisiológica, morfológica y también conductual, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber diferencias en la forma de enfrentarse al mismo ambiente, en la respuesta a los cambios ambientales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de nuestra especie, esa diversidad debido a las mutaciones está detrás de no solamente de que nos podamos adaptar a nuevos hábitats o que determinados individuos puedan tener una resistencia a ciertas enfermedades, como por ejemplo en el caso de la peste negra, y hoy por hoy también esa diversidad estaría detrás de determinadas resistencias a enfermedades como el SIDA, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Resulta que hay una variabilidad en un locus, en el CCR5, que lo que hace es dar una protección a determinados individuos, aunque esa protección no es perfecta, con respecto a esa enfermedad, al SIDA, ¿vale? El gen CCR5 codifica una proteína de la superficie celular que se utiliza como correceptor por el VIH1. Bueno, pues de ese gen, del CCR5, hay dos alelos. Uno de los alelos, de esos alelos de ese gen, codifica una proteína normal, que es la proteína MAS, y otro, que es el delta 32. Y ese delta 32 se debe a una delección de 32 pares de bases, por eso se llama delta 32, 32 pares de bases, y eso hace que en vez de codificarse esa proteína normal PRUS, lo que hace es dar lugar a una proteína que es más corta. Faltan en una delección de unos pares de bases, la proteína es más corta. Y esa proteína más corta lo que hace es impedir que el virus se pueda unir a la superficie de los linfocitos T. Entonces, cuando hay individuos que tienen el genotipo más, en homocigosis, lo que ocurre es que son muy susceptibles a la infección por el VIH1. Los que tienen el genotipo heterocigótico, el más delta 32, al ser en heterocigosis, lo que ocurre es que en esos individuos el SIDA va a progresar más lentamente. Y los que son homocigóticos para el delta 32, entonces ellos son mucho más resistentes al VIH. Como he dicho, son resistentes, no totalmente, pero tienen mucha más resistencia a la infección por VIH1, ¿vale? Entonces en ellos es más difícil que se desarrolle el SIDA. Ese alelo, el CCR5 delta 32, es muy frecuente en el norte de Europa. Y va bajando, es menos frecuente a medida que venimos hacia el sur y también hacia el este. Entonces, bueno, como veis, el que aparezca un nuevo alelo, el que haya unas delecciones, que haya delecciones de determinados número de pares de bases, algunas veces puede ser beneficioso para los individuos que portan esa mutación, ¿vale? Cuando las frecuencias de los alelos de un LOCI se sitúan por encima del 1% y persisten durante largos periodos de tiempo, entonces hablamos de polimorfismo. Polimorfismo, varias formas, ¿vale?
Cuando ese polimorfismo se debe a una mutación puntual, decimos que es un polimorfismo de nucleótido simple, SPN. Y ese sería el tipo más sencillo de polimorfismo, por supuesto, ¿vale? Entonces, se origina por un cambio en un solo nucleótido. Y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que es un cambio en un solo nucleótido, fijaos de lo que estoy hablando, el efecto podría ser desde no notarse absolutamente nada hasta llevar a que las personas que nazcan con ese polimorfismo de nucleótido simple, con el efecto de esa mutación en un solo nucleótido, pues nazcan y puedan morir enseguida o que puedan tener mucha más facilidad para ser proclives a sufrir determinadas enfermedades. Vale, entonces, bueno, la mayoría de esos polimorfismos de nucleótido simple se producen en secuencias de ADN que supuestamente o no se expresan o no tienen ninguna función, ¿vale? Y entonces, si eso fuera así, no tendrían ningún efecto, no se notarían en el fenotipo. Pero se han detectado 498.000 polimorfismos de nucleótido simple en regiones codificantes de los autosomas. De esos polimorfismos de nucleótido simple, 199.000 son sinónimos o redundantes, o sea que supuestamente son equivalentes. Pero 293.000 no lo son, o sea que provocan la sustitución de un aminoácido en la secuencia de proteína. Y 6.300 son consecuencia de mutaciones sin sentido que conducen a un error de lectura. Vale. La existencia de tal cantidad de polimorfismos de nucleótido simple se interpreta de dos maneras. Por una parte, que sean consecuencia de un mantenimiento activo por parte de la selección natural, eso sería lo que defenderían los seleccionistas, o sea que realmente hay un mantenimiento activo porque hay unos beneficios que aportan una ventaja reproductora y beneficios de que exista ese polimorfismo, o que por su carácter neutro en la mayoría de las ocasiones se mantengan en la población por azar. Con esto se desarrolló, ahí tenemos entonces por un lado esa teoría seleccionista y en oposición a ella tenemos lo que sería la teoría neutralista. Con esa teoría neutralista, Moto Kimura dice que esos polimorfismos de nucleótido simple lo que pasa es que son una muestra de lo que sería un mecanismo de evolución molecular que es ajeno a la selección natural. Y la permanencia de esos polimorfismos de nucleótido simple en las poblaciones se debería a que serían silenciosos o de sustituciones en la estructura del ADN, ¿vale? Entonces, simplemente serían, estarían de una manera silenciosa, o sea que por eso es la teoría neutralista, ¿vale? Serían totalmente neutros. ¿Qué pasa? Que realmente cuando se ha hecho la secuenciación del ADN humano, se ha podido observar que parte del ADN que se consideraba que no era codificante, no es codificante, pero sí tiene una relación con las secciones de ADN codificantes, porque lo que hacen es regular esos genes codificantes. O sea que a pesar de que es una secuencia no codificante, regula la expresión de los genes que sí son codificantes. Entonces, en determinados organismos, como los mamíferos, se han descubierto moléculas de ARN transcritas a partir de regiones que se consideraban no codificantes del genoma y que lo que hacen es realizar esa función reguladora de la expresión génica. No codifican proteínas, pero sí están realizando una función reguladora de la expresión de esas proteínas, de la expresión génica, ¿vale? Entonces, algunos de los polimorfismos de nucleótido simple que se consideraban neutros, o sea, que ahora estamos yendo contra lo que sería la teoría neutralista de Kimura, algunos polimorfismos de nucleótido simple se ha descubierto que no son neutros, ¿vale? Y además, el otro elemento que estaba defendido por esa teoría neutralista, que sería el carácter redundante de muchos de esos polimorfismos, también ahora mismo está puesto en tela de juicio. Vale. Dime. No, es una cosa diferente. No. No, porque en ese caso lo que tenemos son genes que están modificando la expresión de otros genes, pero todos ellos serían genes codificantes.
Vale, en este caso no estamos hablando de genes de porciones de ADN que no son codificantes, pero que sin embargo están relacionadas con lo que sería la regulación de la expresión de otros genes. Vale, y por otra parte también tenemos que los estudios de secuenciación confirman que la utilización de codones sinónimos no es al azar, sino que unos codones se emplean más que otros. O sea, acordaos de que había codones que podían ser iguales a otros y que estaban relacionados con el mismo aminoácido, ¿vale? Realmente, a pesar de que existan muchos codones relacionados con el mismo aminoácido, lo que pasa es que al final unos codones van a ser utilizados con más frecuencia que otros codones. Ese fenómeno es lo que se llama sesgo de codón. Y ojo, porque este sesgo de codón no estaba, también lo que os he dicho antes sobre el SIDA, no estaba en el libro anterior. Entonces es muy probable que en alguna de las preguntas del examen de este año haya algo referido a esas novedades del texto nuevo, de este texto, como por ejemplo todo lo que hay con respecto a ese gen CCR5 y también en cuanto al sesgo de codón. ¿Vale? El sesgo de codón es la consecuencia de la selección natural. No todos los codones realizan con igual eficiencia su función. Entonces, algunos se utilizan más que otros. Son más eficientes. Tenéis aquí la redundancia y cómo esa redundancia del código genético no implica un uso distinto de los codones sinónimos, ¿vale? Tenéis lo que sería ese sesgo de codón. Y luego vamos a ver cómo se demuestra, ya para terminar, el carácter preadaptativo de la mutación. Vale, hay luego ya la migración y la deriva genética la vamos a dejar para la próxima. Vale. Hemos visto que hay una variabilidad y que parte de esa variabilidad se puede mantener en las poblaciones porque tiene un carácter neutro y por azar, ¿vale? Pero esa variabilidad puede pasar a ser mantenida activamente por la acción de la selección natural a consecuencia de cambios ambientales. Si hablamos de la resistencia a determinados pesticidas o antibióticos, por ejemplo, hablamos de que algunas especies adquieren resistencia frente a ciertos pesticidas o antibióticos con una exposición prolongada a esos pesticidas o a esos antibióticos. Eso podría parecer que está de acuerdo con las tesis lamarckianas de que la necesidad crea el órgano, ¿vale? Que si se ha sometido una especie a un antibiótico concreto, que después de unas ciertas generaciones va a haberse desarrollado una resistencia a ese antibiótico. Bueno, pues se hizo un experimento muy bonito con la técnica que estáis viendo aquí, la técnica de la placa replicada, que hicieron los Lederberg. Ellos en lo que se basaron es que realmente si la mutación fuera post-adaptativa, en ese caso, vamos a hablar del experimento concreto que ellos realizaron. Ellos lo único que querían saber era si la adaptación era preadaptativa, si la mutación era preadaptativa o era postadaptativa. Si la mutación es preadaptativa, es decir, la mutación se produce y luego las circunstancias del ambiente hacen que esa mutación sea la que hace que sobreviva una determinada especie, en ese caso estamos confirmando las teorías darwinistas. Si la mutación fuera post-adaptativa, en ese caso estaríamos confirmando las hipótesis lamarckianas, ¿vale? Porque la mutación se produciría para adaptarse a un medio ambiente diferente. Entonces ellos lo que hicieron fue crear unas placas de bacterias y en estas placas Petri lo que hicieron fue crear unas cuantas colonias de bacterias diferentes y lo que hicieron fue obtener una réplica exacta de todas esas colonias de bacterias en una segunda placa, ¿vale? Una vez que habían incubado. Esas lo que hicieron utilizando pues nada, una muñequilla de terciopelo, lo que hicieron fue introducirla en la primera placa y pasar todas, o sea que había ya bacterias de la placa A, las pasaron a la placa B, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que realizaron una incubación con streptomicina, con un antibiótico, y si la mutación hubiera sido post-adaptativa, lo que ocurriría es que las colonias de bacterias supervivientes en la placa B
no tendrían por qué ser las mismas que en la placa A, ¿vale? Algunas habrían conseguido adaptarse con una mutación posterior a esa incubación con streptomicina. Si la mutación era anterior, entonces, ¿qué pasa? Que las poblaciones de bacterias que eran resistentes a la streptomicina serían las misma población resistente en la placa A que en la placa B, las que tenían las mismas mutaciones, ¿vale? ¿Qué ocurrió una vez que habían hecho esa incubación con ese antibiótico? Pues que efectivamente comprobaron que tanto en la placa A como en la placa B las colonias resistentes a la streptomicina eran las mismas. Vale. Si no hubiera sido así, era prácticamente imposible que fueran las mismas colonias. Si la mutación hubiera tenido un carácter postadaptativo, las colonias no habrían sido idénticas como ellos encontraron. ¿Vale? Entonces, esa mutación les confería una ventaja a esas bacterias y esas bacterias son las que eran resistentes a ese antibiótico, streptomicina. Entonces, ahora os pregunto por qué nos dicen a nosotros que no podemos tomar muchos antibióticos a lo largo de nuestra vida, porque eso hace que a la larga podamos ser susceptibles de más infecciones bacterianas. Realmente lo único que ocurre es que las bacterias que son resistentes a esos antibióticos se reproducirían más porque no tienen que hacer competencia con las bacterias que sí son resistentes a esos antibióticos. O sea, con las que, al revés, con las que los antibióticos matarían, ¿vale? Si hay muchas bacterias, están compitiendo entre sí por ese medio ambiente, por ese hábitat. Si vamos eliminando bacterias consumiendo antibióticos, ¿qué pasa? Que las que quedan, las que son resistentes a ese antibiótico, proliferan muchísimo más. Van ocupando ese nicho ecológico que las otras han dejado para ellas. Entonces, la resistencia no es de las bacterias que han aprendido a ser resistentes, que sería lo que diría la teoría lamarckiana, no. La resistencia es porque las que quedan son las resistentes y entonces se reproducen muchísimo más. Ocupan el lugar que ocupaban antes las que ya se han muerto por ese antibiótico. ¿Vale? Bueno, entonces el próximo día seguimos con la migración y la deriva genética y con todo lo demás y vamos a ver lo que sería ya la selección nativa con un poquito más de detenimiento. Vamos a volver también a fórmulas matemáticas, de esas que os gustan tanto. Bueno, pues hasta el próximo día, ahora vamos con la práctica.